Mi familia se reía de mí porque vendía frutas en las calles de California, mientras mi primo estudiaba con el dinero que yo enviaba a México. Cuando me enteré de todo, me rogaron pagarle otros cursos que ya se iba a graduar. Les dije, que pronto iré pero para quitarle todos a ustedes. La primera vez que empujé el carrito por las calles de Los Ángeles todavía olía a cartón húmedo y a piña madura. Yo venía de un cuartito rentado en el que, si respirabas fuerte, escuchabas al vecino roncar. Me levantaba antes de que clareara, me subía la gorra, y me iba caminando hasta la bodega de un paisano que me fiaba las cajas de fruta. Ahí aprendí la diferencia entre un mango Manila dulce y uno que iba a salir fibroso, entre una sandía que sonaba hueca porque estaba lista y otra que todavía iba a saber a nada. Me amarraba un trapo en la muñeca para limpiarme las manos, llenaba los botes con hielo, tajín y chamoy, y salía con el carrito pintado a brochazos, con letras chuecas que decían fruta fresca. No era elegante, pero era mío. Y sí, me partía la madre. El sol pegaba como si te guardara coraje, el pavimento soltaba calor a media mañana, y yo, con el cuchillo en la mano, pelando mangos como si fueran soldados en fila. La gente me conocía por mi nombre, me decían compa, me pagaban con billetes sudados o con monedas que sonaban a salvación cuando caían en la cajita metálica. A veces caía un cliente payaso que quería regatear como si yo fuera una máquina de hacer dinero. Me ponía nervioso cuando veía a los inspectores a lo lejos, porque para ellos yo era una molestia con ruedas, pero para mis clientes era el vato que les salvaba la tarde con una bolsa de fruta fría. Entre todo eso, yo me sentía digno. Cansado, pero digno. Cada semana, en cuanto juntaba algo de efectivo, me iba a la tienda de envíos y mandaba el dinero a Michoacán. Yo estaba convencido de que ese esfuerzo traía un destino más grande. Mi mamá me llamaba con su voz de misa de domingo para decirme que mi primo seguía estudiando, que el muchacho era aplicado, que ya casi iba a terminar, que había que cubrir la inscripción, que un curso extra, que libros, que una práctica. Yo me tragaba el orgullo y soltaba la lana. Tú eres de buen corazón, me decía mi mamá, y yo, bien pendejo, creía que el corazón alcanza para todo. En casa me pintaban a mi primo como una promesa, el futuro licenciado de la familia, el que iba a poner el apellido en alto. Me decían que yo era el ejemplo de trabajo y el ejemplo de estudio, la combinación perfecta. Como si fuéramos un equipo, pero yo era el que iba descalzo y él el que jugaba con tacos nuevos. Y miren, no me quejo por deporte, a mí me nacía mandar, porque yo sabía lo que era tragarte la vergüenza y acostarte sin cenar. Por eso cuando sonaba la campanita del carrito y un niño me pedía una bolsa con pepino y mango con todo, yo me acordaba de los míos y pensaba que valía la pena. Mi familia, sin embargo, tenía el maldísimo vicio de burlarse. No en mi cara al principio, pero la burla viaja rápido en los grupos de la tía chismosa. Que si mira, ahí anda el frutero en el norte, que si con ese carrito nunca va a salir de pobre, que si al menos tu primo sí estudia, no como tú que andas en la calle como vendedor ambulante. Mi tía decía el estudio es la llave de todo, mijito, no esas porquerías de frutas y a mí me hervía la sangre, porque mis manos, con las que sostenía el cuchillo y las bolsas, estaban más curtidas que sus opiniones. Tenían una manera muy sucia de pedirte favores, primero te apachurraban el ego con palabras bonitas, eres la luz de esta familia, y luego te soltaban el gancho al hígado, necesitamos para el parcial, para el transporte. Para un examen extraordinario que le salió de sorpresa. Y yo, queriendo sentirme útil, caía. Remendaba mis tenis en lugar de comprar otros y mandaba lo poco que tenía. Me daba coraje ser ese güey que dice que no le duele y por dentro trae el pecho hecho nudo. Mientras tanto, mi vida en la ciudad se movía al ritmo del hielo derritiéndose. Aprendí cuáles esquinas daban buena venta los fines de semana, a qué horas salían las señoras del mercado con antojo de algo fresco, qué parques se llenaban de familias que compraban bolsas para compartir. Me volví un reloj humano, amanecer, bodega, cuchillo, hielera, calle, risas, insultos sueltos, calor, dolor de espalda, mandar dinero, repetir. Había días en los que la caja quedaba casi vacía y otros en los que sentías que la suerte por fin se acordó de ti.
Una vez un policía me mandó a mover porque estorbaba la banqueta, y me fui, mentando madres bajito, con esa mezcla de humillación y coraje pegada en la garganta. Aún así, regresé al día siguiente, porque de eso se trata la vida del que trabaja en la calle, de tragar polvo y seguir. Lo que me mantenía de pie era la idea de que mi esfuerzo tenía un fin. Me imaginaba a mi primo terminando la carrera, a mi madre colgando en la pared un papel con su nombre, a la familia por fin cerrando la boca. En mi cabeza, esa escena me ayudaba a cargar el carrito cuando las llantas se atoraban en una grieta. Cuando me alcanzaba para darme un gusto, compraba pan dulce y lo comía en el bordecito de la banqueta, con el uniforme de fruta pegado al cuerpo. A veces hablaba por teléfono y escuchaba a la familia celebrando exámenes, ya casi, ya mero, nada más falta esto, y yo sentía un alivio tonto, como cuando por fin entra aire en un cuarto encerrado. Me decía a mí mismo, aguanta, cabrón, ya viene lo bueno. La verdad me reventó de la forma más corriente. Un paisano que viajaba y venía de regreso del pueblo me soltó, así como si me estuviera diciendo el clima, que mi primo no estaba en la escuela desde hacía rato. Que lo habían visto en fiestas, estrenando celulares, presumiendo ropa, subiendo fotos con botellas, y que cada que alguien preguntaba por la universidad, él se reía y decía que todo estaba bajo control. Ese bajo control me tronó en la cabeza como cohete. Me quedé mudo, con el cuchillo a media naranja, sintiendo que el piso se inclinaba. Luego vino la parte más asquerosa, mi mamá me marcó diciendo que mi tía necesitaba apoyo urgente para un curso extra, el último, porque el chamaco ya casi se gradúa. Esa frase, ya casi, me sonó a burla del destino. Tragué saliva, apreté los dientes y escuché detrás risitas como si supieran que me tenían agarrado. Yo respondí con la voz más plana que pude, pero por dentro estaba ardiendo. No era el dinero, era la confianza hecha trizas, era la sensación de que me habían visto la cara durante años y habían hecho fila para turnarse. Esa noche no dormí. Me acosté en el colchón y miré el techo como si ahí estuviera la respuesta. Pasé revista a todo, la primera bolsa de fruta que vendí, la primera vez que mandé dinero, la vez que me quedé sin comer para cubrir una inscripción que ahora ya sabía que no existió. Pensé en cada burlita disfrazada de cariño, en cada abrazo con la mano extendida por detrás. Me dio una mezcla de tristeza y rabia que no sabía por dónde sacar. Me levanté antes del amanecer, herví café barato, y me lo tomé amargo, sin pan, como se toman las decisiones que te van a cambiar la vida. Y ahí, con el primer pajarito cantando y la ciudad todavía a medio despertar, me dije a mí mismo, bajito, para que me escuchara el futuro, ya estuvo. Cuando por fin llamé a mi mamá, lo hice sin temblor en la voz. Le dije que se acabó el apoyo, que no iba a mandar ni un centavo más, que se pusieran a trabajar como lo he hecho yo, que dejaran de venderme cuentos. Me contestó primero con el tono herido de siempre, que como podía ser tan frío, que la familia, que la sangre, que tu primo necesita ese último empujón. Yo respiré hondo, escuché a mi tía meterse a la conversación por detrás, toda indignada, diciendo cómo te atreves después de todo lo que te hemos dado, y ahí me ganó la risa, una risa fea, cansada, que salió con filo. Lo que me han dado, pensé. Lo que me han quitado, más bien. Tú, tía, diciendo que mi trabajo es una porquería, y yo aquí quebrándome el lomo para que el niño bonito haga finta de estudiar. No lo dije así, porque mi mamá no tenía la culpa de la lengua larga de su hermana, pero el mensaje fue claro. Terminé la llamada con una frase que todavía me arde en la lengua por lo sabrosa que se sintió. Les dije, sin gritos, sin teatro, como quien avisa que va a cerrar la tienda, que un día iba a volver, y no para darles más, sino para quitarles todo lo que creen que les pertenece. No estaba hablando de violencia, ni de pleitos de borrachos en la plaza, estaba hablando de lo único que de verdad duele en una familia que jamás te respetó, el poder de decidir. Les quité el cajero automático que tenían conmigo, les quité la ilusión de manipularme, les quité el derecho a opinar sobre mi trabajo mientras le chupaban la sangre a mi cartera. Colgué con las manos temblando, sí, pero también con una calma que no conocía. Afuera, el sol ya empezaba a rebotar en el metal del carrito. Lo miré como se mira a un viejo camarada. Me amarré la gorra, levanté la hielera,
y salí a la calle con una sola idea clara: la venganza no iba a ser un desmadre de un día, iba a ser un plan. Y yo, el frutero pendejo según ellos, sé hacer planes cuando el hambre aprieta. Actualización 1. Pasaron 2 años desde aquella llamada en la que me juré no mandarles un centavo más. El tiempo en Los Ángeles me curtió más de lo que yo mismo me daba cuenta, y aunque el ritmo de la vida era igual de pesado, había algo distinto en mí. Ya no sentía esa soga invisible que me jalaba hacia atrás cada que pensaba en el dinero. Dejé de caminar con el peso de la obligación colgado en la espalda y comencé a sentir que, por primera vez desde que crucé la frontera, todo lo que ganaba era realmente mío. Y no porque me sobrara, porque la verdad es que no sobraba nada, sino porque lo poco que caía en la caja del carrito al final del día lo podía usar sin el remordimiento de pensar que en México estaban esperando el depósito como si fuera un cheque de nómina. La libertad, aunque viniera disfrazada de madrugones y callos en las manos, me sabía dulce, más dulce que el mango más jugoso que vendiera en la esquina. Con el dinero que antes volaba directo a las manos de mi primo, empecé a hacer cosas que jamás había imaginado posibles. La primera fue darme el lujo de cambiar los tenis rotos que llevaba arrastrando por años. No eran de marca, ni falta hacía, pero sentir la suela firme bajo mis pies y no ese cartón húmedo que ya se doblaba a cada paso, me dio una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Después me permití algo todavía más grande: ahorrar. No era mucho, apenas un par de billetes que guardaba en un frasco de café escondido bajo el colchón, pero cada vez que abría la tapa y contaba, me invadía una sensación de orgullo que no me entraba en el pecho. Era dinero que no se iba a perder en fiestas o en mentiras, era dinero mío, nacido de mis manos y guardado para mi futuro. La rutina no cambió de golpe, seguía empujando el carrito por las calles calientes y seguía cortando fruta hasta que los dedos se me entumían, pero mi mente empezó a mirar más allá de la banqueta. Observaba a los clientes, escuchaba sus comentarios, y me di cuenta de que lo que yo vendía no era solo fruta, era un respiro en medio del caos. El trabajador cansado que paraba por una bolsa de pepino con chile, la señora que pedía fresas con crema para sus hijos, el viejo que se sentaba en la banca con una bolsa de sandía helada. Todos ellos buscaban algo más que alimento. Buscaban un momento. Y yo estaba ahí para dárselo. Con esa idea clavada en la cabeza, me animé a rentar un pequeño local en un barrio popular, nada lujoso, pero suficiente para colgar un letrero decente y poner unas mesas de plástico donde la gente pudiera sentarse a disfrutar. El día que abrí las puertas, con un letrero pintado por un amigo que decía Frutas el Norteño, sentí que mi vida había tomado una curva inesperada. Ya no era el hombre que se escondía de los inspectores de la calle, era el dueño de un espacio, por más pequeño que fuera, que me daba nombre y presencia. No fue fácil. Las primeras semanas me dormía dentro del local, en una colchoneta que tiraba al lado del refrigerador, porque no tenía para pagar a alguien que lo cuidara ni para transportarme todos los días de ida y vuelta. La bodega olía a fruta fermentada por las madrugadas, el frío de las neveras me calaba los huesos, pero despertarme y abrir la cortina metálica me daba un sentido de pertenencia que jamás había sentido. La clientela empezó a crecer poco a poco, y lo que antes eran ventas al azar en la banqueta se convirtieron en clientes frecuentes que regresaban por el mismo jugo o el mismo vaso de ensalada de frutas. Cuando contaba el dinero al final del día, ya no eran monedas sueltas que tintineaban, eran billetes doblados que me permitían planear el mañana. Mientras yo trabajaba y levantaba algo con mis propias manos, las noticias de México llegaban como susurros en las llamadas con conocidos o en las redes sociales que revisaba a escondidas, porque aunque no quería saber, siempre terminaba enterándome. Mi primo, aquel que había sido la esperanza de la familia, ya no estaba en ninguna universidad. Lo habían visto paseándose con ropa cara, estrenando celulares y gastando como si tuviera un empleo de lujo, cuando en realidad lo único que hacía era vivir de lo que yo le había mandado durante años. Supe que había reprobado materias desde el inicio y que nunca recuperó el camino, que los cursos extras de los que me hablaban eran puro cuento para sacarme más dinero. Y lo peor no fue enterarme de que me habían engañado, sino darme cuenta de que mientras yo me partía el lomo bajo el sol californiano, ellos se reían de mi trabajo y de mi ingenuidad. Las burlas, que antes eran indirectas, se habían vuelto descaradas.
Decían que yo era el tonto que se creía empresario por vender fruta, que nunca iba a dejar de ser el frutero del norte. Me hervía la sangre, pero no respondía. Aprendí a callar y a convertir cada insulto en gasolina para seguir empujando. El salto que di al pasar de un carrito a un local me cambió más de lo que imaginaba. Aprendí de proveedores, de permisos, de números básicos que jamás pensé entender. Descubrí que había clientes que buscaban jugos naturales para llevar a la oficina, otros que pedían fruta picada para fiestas y que si me organizaba, podía multiplicar las ventas sin desgastarme como antes. Y aunque todo era lento, cada pequeño avance se sentía como un triunfo personal. A veces me quedaba hasta la madrugada limpiando, con música bajita y el eco de mis pasos en el local vacío, pensando en lo irónico que era todo. Yo, el frutero pendejo según ellos, estaba construyendo algo real, mientras el supuesto licenciado vivía de prestado, dependiendo de la lástima de quienes alguna vez le creímos. En esos 2 años de silencio con la familia, pasé de sentirme un hijo abandonado a convertirme en alguien que ya no necesitaba la aprobación de nadie. El resentimiento no se me quitaba, claro, porque no se borra tan fácil el recuerdo de que se aprovecharon de ti, pero la rabia se fue transformando en otra cosa. Cada día me repetía que mi venganza no sería con gritos ni con pleitos, sino con resultados. Ellos me llamaban frutero como insulto, y yo estaba dispuesto a convertir esa palabra en el título que me definiera, pero con orgullo. Porque si ser frutero significaba levantarme antes que todos, trabajar hasta el cansancio y, aún así, crecer poco a poco, entonces yo iba a ser el mejor frutero que hubieran visto. Y mientras tanto, cada mango que cortaba, cada bolsa que entregaba, llevaba escondida una promesa que no dejaba de repetirme: esto apenas empieza. Actualización 2. Pasó un año largo y terco desde que abrí el local y dejé de ser el fantasma que huía de los inspectores. El salto de la banqueta a las llaves de una cortina metálica me cambió la espalda y también la cabeza. Me levantaba todavía de madrugada, pero ya no salía a adivinar si el día iba a ser bueno o malo, salía a trabajarlo. Conocía el ritmo de la calle, el olor de las cajas cuando la fruta venía buena, la cara de los clientes cuando probaban algo por primera vez y se les iluminaba la tarde. Empecé a notar detalles que antes se me iban entre el cansancio y el miedo: ¿qué tanto hielo aguanta un vaso para que no se diluya el jugo? ¿Cuánto limón necesita el pepino para que el chile no lo opaque? ¿Cuándo conviene hacer una mezcla de melón con piña para que el dulzor se acomode? Yo sé que suena a obsesión, pero así es como se arma un lugar, a punta de fijarte en lo que otros ignoran. Y sí, menté madres muchas veces, porque la nevera se me descompuso en la peor semana del verano y todo olía a fruta vencida y a dinero que se va por el desagüe, pero aprendí a no entrar en pánico. Llamé a un paisano que le sabe a los fierros, le invité una bolsa de sandía helada, me cobró justo y me dio un consejo que traigo tatuado: si quieres que esto dure, no te creas Salvador, arma un equipo. Con ese consejo me animé a reconocer que yo solo no iba a poder con todo. La primera en llegar fue una señora que cocinaba como si acunara a los ingredientes, sus manos parecían tener memoria. Le expliqué con nervio cómo me gustaba que quedaran las ensaladas, ella me escuchó, me dijo que así se iba a hacer, y desde el primer día dejó todo mejor de lo que yo imaginaba. Después entró un muchacho flaco y rápido, con ojos de perro listo, que terminó siendo el que despachaba con una sonrisa que derretía el hartazgo de la gente. Los entrené a mi modo, sin discursos, con el cuerpo, les mostré cómo elegir la fruta sin miedo a equivocarse, cómo limpiar como si nos fueran a comer del piso, cómo hablarle a quien llega sin tratarlo como si nos hiciera el favor. Hubo regaños, claro, porque a veces las prisas se comen los detalles, pero el ambiente en el local se fue llenando de una cosa rara que a mí me sabía a orgullo. No era una familia, porque a mí esa palabra me quemaba todavía, pero era un equipo de verdad. La clientela empezó a fidelizarse de una forma que me sacaba lágrimas a escondidas. Llegaba la señora de la oficina con su termo en la mano y me pedía el mismo jugo verde con pepino y piña que decía que la ponía de buenas. Caía la abuela con sus nietos después de la escuela y nos encargaba bolsas de fruta con chile, y el más pequeño, que decía que el mango estaba más bueno que un premio, me hacía reír con ganas. Los domingos se llenaba la vereda de familias que compraban charolas para llevar a la casa y rematar el día viendo la tele.
Un día se acercó un entrenador de un equipo de chamacos y me pidió frutas para después de los partidos. Me habló con ese tono de quien no quiere pagar caro, pero yo le ofrecí un trato decente. Que no me regateara y yo le iba a cumplir puntual, con la fruta fría y cortada parejita. Cumplí, y él cumplió, y sin darnos cuenta ya tenía yo un cliente fijo que me obligaba a organizarme como nunca. Mientras el negocio agarraba forma, las noticias del otro lado del río me llegaban como bofetadas que yo ya no lloraba. Me contaron que mi primo, el supuesto licenciado, había tronado la carrera desde hace tiempo y que la fiesta se le había hecho costumbre. Que se aparecía en bares con ropa nueva y presumía celulares como si los árboles del pueblo dieran billetes. Que, cuando alguien le preguntaba por la escuela, respondía con esa risita que yo conozco y decía que todo estaba en proceso. Me ardía el estómago, no por el chisme, sino por el recuerdo de todas las noches en las que me fui a la cama con hambre para completar sus últimos cursos. Yo ya no mandaba nada, ni para saludos, y aún así llegaban los recados con la misma cantaleta de siempre, que estoy muy cambiada, que te olvidaste de los tuyos, que un último empujón para que el muchacho salga. Respondía con una seca, que trabajen. La voz se me endureció sin pedir permiso. Y qué bueno, porque la compasión sin límites me había hecho pendejo demasiados años. El primer local quedó chico más rápido de lo que imaginaba. No porque estuviera lleno todo el tiempo, sino porque empecé a pensar en grande a fuerza de cumplir. Había un barrio a unas cuantas cuadras con una plaza donde pegaba el sol sin misericordia y la gente caminaba buscando sombra y algo frío para llevar. La primera vez que fui a mirar, me quedé parado a un lado de la banqueta, contando mentalmente cuántos se detenían en los puestos de comida y cuántos se iban con la boca seca. Regresé al local y me pasé toda la noche con un cuaderno, haciendo cuentas con el lápiz mordido, calculando cuánta fruta extra necesitaría, cuántas manos más, cuánto podía resistir si el arranque salía flojo. No tenía capital de sobra, pero sí tenía reputación, y a veces eso vale más que cualquier papel timbrado. Fui con el dueño de un local chiquito en esa plaza, un señor que olía a tabaco ya pasado, y le hablé con respeto y con verdad. Quiero montar una frutería como la de allá, no vengo a improvisar. No voy a dejarle el lugar vacío, necesito una renta que me dé chance de levantar. Me miró como los viejos miran a los tercos y soltó que él no creía en milagros. Le respondí que yo tampoco, que yo creía en levantarse temprano. Ese día me las arreglé para salir con un contrato que me apretaba pero no me ahogaba, y con una promesa que me quemaba la lengua: si me cumple, le cumplo. Abrir el segundo local fue como volver a empezar, con el añadido de que ahora tenía que partirme en dos sin dejar caer el primero. La solución me obligó a soltar el miedo a delegar. Nombré al muchacho flaco encargado de la primera tienda y me quedé yo a levantar la segunda, con la señora encargada de la preparación metiendo mano donde hiciera falta. Me tocó dormir otra vez sobre una colchoneta, esta vez entre cajas nuevas, mientras el olor a pintura fresca se mezclaba con el del plástico de las vitrinas. El día que corrí la cortina y sirví el primer vaso, llegaron 2 clientes, luego 5, luego un vacío que me mordió el estómago. Y al final de la tarde entró una familia que se llevó charolas como si el verano se fuera a acabar. Volví al primer local con los pies hechos trapo, conté el día con el encargado y le pasé la mano por el hombro sin hablar mucho, que así nos entendemos. Supe que podía crecer sin reventarme si confiaba en quien ya me había demostrado que no se raja. El inspector de salud me cayó cuando menos lo esperaba, justo un mediodía de calor que pegaba directo en la frente. No me tembló nada. Abrí la puerta de la bodega, le mostré la limpieza, los cuchillos donde deben estar, los trapos separados, el refrigerador impecable. Me habló con términos que me dieron flojera, pero que ya no me espantan, porque entendí que si quiero que esto sea serio, tengo que hacer las cosas como se deben. Se fue con una cara neutra que luego supe que, en su idioma, quería decir que estábamos bien. Ese día celebré con un jugo helado, sentado en la banqueta como cuando era carrito, y me dije a mí mismo que la venganza se cocina también con mugre ausente y orden constante. Porque lo que más odio es darle a quien te desprecia una razón para tener la boca llena. Con 2 locales caminando, empecé a invertir en cosas que antes me parecían lujos de ricos. Conseguí una mesa amplia donde cortar sin andar encogido,
Compré cuchillos que no se desafilan a la primera y una máquina que exprimía mejor que mis manos cansadas. Me di tiempo para hablar con proveedores que no me vendían gato por liebre y aprendí a decir que no cuando me querían encajar fruta pasada como si fuera tesoro. Empecé a armar paquetes para fiestas y a ofrecer servicio a oficinas que hacían pedidos grandes los viernes. Fue un cambio lento pero firme, dejé de sentir que la calle me cargaba a mí y pasé a sentir que yo la caminaba con rumbo. No voy a mentir, hubo días que me crujieron los huesos. A veces el segundo local amanecía con una fuga de agua y yo quería aventar la cubeta por la ventana, a veces un empleado no llegaba y me tocaba doblar turno con el otro, y el cuchillo pesaba como si fuera de piedra. Pero el cansancio se me curaba con algo que no me había pasado nunca, los números cerraban a fin de semana. No eran cantidades que salieran en noticias, pero eran suficientes para mirar adelante, para separar un pellizco y pensar, con el corazón golpeando fuerte, en lo que siempre me juré, voy a volver. Pero no para poner la mano, sino para que mi nombre pese en el pueblo donde me escupieron. Fue en ese punto cuando empecé a mover los hilos de regreso en México, sin ese ruido de culpa que me había guiado toda la vida. Le llamé a un conocido que tenía fama de no andar con tranzas y le dije, con claridad de machete, que andaba buscando tierra con papeles limpios, nada de cuentos. Me contestó que había un terreno pegado a una acequia, con árboles viejos y suelo que todavía sabía dar maíz y huertos si se le trataba con respeto. Le pedí que lo viera, que me mandara fotos, que me dijera si el agua corría como debe y si los linderos no eran pelea de borrachos. Me aseguró que no había engaño, que el dueño era un hombre cansado de trabajarla y sin hijos que la cuidaran, y que si le llegaba uno que no le viera la cara, firmaba con gusto. Viajé con la imaginación y con la confianza bien agarrada, no con el apuro de antes. Me tomé el tiempo que no me había dado cuando les mandaba dinero como si me persiguiera el diablo. Durante esos meses, la familia volvió a asomar la cabeza por la ventana de mi vida. Primero fueron mensajes tibios con el tono dulzón de siempre, que te extrañamos, que tu primo se está encaminando, que hay una oportunidad para que retome. No mordí el anzuelo. Les respondí con la misma frase, sin temblor, que trabajen, que todos en la casa están sanos y con manos, que ya no soy el cajero automático vestido de frutero. Luego vinieron las reclamaciones envueltas en hiel, que como había cambiado, que el dinero me había enfriado el corazón, que me creía más por tener un par de tienditas. Les contesté que el dinero no me cambió el cansancio de sus mentiras, lo demás era consecuencia. Cuando soltaron la bomba de un último empujón, me reí solo, en la bodega, y sentí que el eco de esa risa era la música de mi dignidad regresando a su sitio. Cerré la compra del primer terreno con el cuidado de quien no quiere otra traición en su mesa. Pedí que se hiciera todo con formalidad, con firma delante de quien debe mirar y copias que se guardan donde el polvo no muerde. No presumí nada, no subí fotos, no hice fiesta. Me quedé callado, con el papel doblado dentro de un folder y la sensación de que por fin estaba armando mi venganza con piezas que no se oxidan. Saber que esa tierra tenía mi nombre me cambió el pulso. No se trataba de ir a quitarles la comida de la boca a los míos, se trataba de que, cuando quisieran opinar sobre mi vida, tuvieran que levantar la vista para hablarme. De vuelta en Los Ángeles, con el folder guardado donde nadie lo vería, seguí empujando el negocio como quien afila un cuchillo nuevo. Me invitaron a participar en un evento de barrio y me lancé con una mesa larga y un mantel limpio, serví vasos y charolas hasta que anocheció, y me fui a casa con los hombros rotos y una sonrisa que no me cabía en la cara. Un influencer de esos que se graban comiendo pasó por el local un día cualquiera y nos reseñó sin aviso, dijo que nuestras frutas sabían a verano de verdad, y al día siguiente llegó gente que no nos conocía y se fue encantada. Lo cuento no por la vanidad, sino porque entendí que, al final, la calle es boca a boca, y que si te dedicas a hacer las cosas con cariño y sin querer estafar, la gente se lo dice a alguien más. Y ese alguien se aparece con billete en mano. El segundo local se sostuvo sin llorar y el primero se volvió el corazón de todo. Empecé a soñar con un tercero, esta vez en un barrio donde los trabajadores de la construcción paran por agua y por algo frío después del mediodía. Fui a mirar, como siempre, me paré al borde de la sombra, conté sombreros, miré botas, escuché el sonido de la sed.
Sentí el viejo miedo de quedarme corto, y me di cuenta de que ese miedo, bien usado, es el que te evita hacer pendejadas. Regresé, hice mis cuentas otra vez en el cuaderno que guarda todos mis tropiezos y aciertos, y me prometí no abrir nada por abrirlo. Si iba a crecer, sería con el mismo respeto que me enseñó la banqueta, poco a poco, sin tragarse la lengua, sin deberle favores a nadie que te quiera de rodillas. Para entonces, el rumor ya había hecho su trabajo en el pueblo. Que el frutero del norte ahora era dueño de tierras, que andaba comprando con papeles, que no pedía prestado ni daba explicaciones. Me lo contaron en un audio que me mandó un amigo con risa de niño, me confesó que, cuando me nombraban, ya nadie se atrevía a usar la burla, porque el dinero bien ganado obliga a los bocones a medir las palabras. No me mareé con eso, me dio más bien una calma que nunca había sentido. Pensé en mi mamá, en su voz cansada por años de cargar culpas que no eran suyas, y me prometí ayudarla, pero a ella, directo, no a través del circo de siempre. Lo hice con discreción, con la frente en alto y el teléfono sin altavoz, para que nadie se colgara del gesto como si fuera escalera. Y así, entre fruta cortada con cariño, empleados que se convirtieron en aliados, inspecciones que ya no me movían la respiración, y papeles con mi nombre en un folder que no enseño. La idea de venganza dejó de ser grito y se volvió plan. Yo había sido el proveedor de pretextos de mi familia, ahora estaba decidido a ser el motivo de su silencio. No me hacía falta gritarles que había triunfado a mi modo, me bastaba con saber que cuando escucharan mi nombre, les picara la lengua antes de intentar faltarme al respeto. Porque la fruta no solo te enseña a reconocer lo maduro, también te enseña a identificar lo podrido, y desde entonces yo ya no compro promesas que huelen mal. Actualización 3. Había pasado ya otro par de años desde que logré mantener en pie los dos locales y desde que guardé en un folder, lejos del ruido, los papeles de la primera tierra a mi nombre en el pueblo. Ese lapso fue como un entrenamiento brutal, un periodo donde aprendí a administrar el cansancio, a confiar en quienes trabajan conmigo y a no soltarme de los números aunque me doliera la cabeza. Me hice duro, más calculador, y cada decisión la pensaba como si estuviera jugando una partida larga donde no se gana con movimientos rápidos, sino con paciencia y precisión. Fue justo en esa etapa donde la idea de regresar a México dejó de ser un pensamiento abstracto y se convirtió en algo real. No hablo de regresar con maletas, porque mi vida ya estaba hecha en Los Ángeles, sino de poner un pie firme allá, un pie que nadie pudiera mover ni con pleitos, ni con chantajes, ni con llantos de familia. Tenía claro que la venganza no iba a ser gritos ni golpes, iba a ser la presencia de mi nombre en lugares donde antes se burlaban de mí. Lo primero que hice fue seguir comprando tierra. Con el primer terreno ya asegurado, me di cuenta de que había oportunidades que los mismos del pueblo dejaban escapar por flojera o por falta de visión. Parcelas que los dueños querían soltar porque los hijos se habían ido al norte y ya no pensaban volver, tierras que se iban quedando como recuerdos viejos que nadie quería trabajar. Yo, con el dinero que cada semana me dejaban los locales, comencé a levantar llamadas discretas, siempre con la misma consigna, todo con papeles en regla, nada de chismes ni de tratos de palabra. No me importaba que los precios fueran un poco más altos, lo que quería era seguridad, que el día de mañana nadie pudiera meter mano y decir que yo me estaba quedando con lo que no era mío. La gente empezó a notar que había un comprador silencioso, alguien que no pedía rebajas absurdas ni hacía promesas vacías, alguien que cumplía con la firma y el dinero justo. Poco a poco, esas parcelas que antes se veían abandonadas empezaron a llevar mi nombre. No presumí nada, no publiqué nada, porque no hacía falta. La verdadera venganza es que los demás lo descubran solos. La reacción de la familia fue tan predecible que casi me daba risa. Después de años de silencio, empezaron a mandarme mensajes disfrazados de nostalgia. Que te extrañamos mucho, que deberíamos volver a vernos, que la vida es corta y la sangre llama. Yo no respondí con insultos ni con rencor abierto, simplemente me limité a contestar con monosílabos y evasivas. No era necesario entrar en discusiones porque ya no estábamos en la misma liga, ellos seguían girando alrededor de los chismes de patio, yo estaba construyendo algo sólido, con ladrillos que no se caían al primer empujón.
El primo, el famoso muchacho que había sido la esperanza de la familia, se enteró de que yo estaba comprando tierras y quiso acercarse con un aire de confianza, como si los años de estafa nunca hubieran existido. Me buscó por medio de un tío, diciendo que quería hablar como hombres y que quizás había forma de arreglar las cosas. Cuando me llegó el recado, lo único que pensé fue que arreglar significa para ellos volver a sacarme dinero, y que conmigo esa puerta estaba cerrada de por vida. El rumor corrió rápido en el pueblo. En las plazas y en las cocinas se empezó a decir que el frutero del norte estaba comprando hectáreas y que ya tenía más tierra que varias familias juntas. No lo decían con admiración, lo decían con sorpresa y con ese tono de envidia disfrazada que yo conozco bien. Algunos lo veían como un milagro, otros como una provocación, pero a mí me daba igual. Lo importante era que, mientras mi primo se paseaba en el taxi viejo que usaba para ganarse unas monedas, yo estaba marcando con papeles oficiales cada pedazo de tierra que algún día ellos habían soñado trabajar. Lo que me hacía sonreír no era el poder económico en sí, sino el hecho de que, sin pedirles nada, sin deberles un peso, ahora dependían de decisiones mías. Si querían agua para ciertas siembras, tenían que pedirme permiso; si pensaban en vender o rentar, tenían que pasar por mi nombre en los registros. Esa es la verdadera revancha, no gritar que eres más, sino demostrar que tu constancia vale más que su arrogancia. El trabajo en Los Ángeles seguía igual de pesado, pero ya no era el mismo hombre que empujaba un carrito con miedo. Con 3 locales funcionando y una plantilla de empleados que se había ganado mi respeto, pude darme el lujo de viajar con menos apuro. De organizar mis visitas al pueblo como parte de un plan y no como escapadas de nostalgia. La primera vez que regresé después de tantos años, me bajé del avión con la mente clara, no iba a buscar abrazos falsos ni perdones actuados. Iba a poner los pies en mis tierras y a que ellos vieran con sus propios ojos lo que había construido. Llegué al rancho con una camioneta que me había comprado con mis propios ahorros, no de lujo, pero limpia, fuerte y con la seguridad de que no debía nada a nadie. Apenas me vieron bajar, corrieron como si me hubieran esperado toda la vida, con sonrisas fingidas y frases ensayadas de bienvenida. Yo los saludé con educación, pero sin abrir la puerta del corazón, porque ya sabía lo que había detrás de esas palabras, la esperanza de volver a sacarme provecho. Lo que no se esperaban era que, al intentar retomar el tema de mi primo y sus supuestos planes de volver a estudiar o de emprender, yo me limitara a reír con frialdad. Les dije que esa etapa estaba enterrada, que no había más dinero para cuentos y que si alguien quería salir adelante, que lo hiciera con su propio sudor. Mi primo, con esa cara de niño malcriado que todavía arrastraba, se atrevió a pedirme directamente un apoyo para empezar un negocio de taxis. Lo miré fijamente, sin levantar la voz, y le respondí que si quería aprender a trabajar, podía empezar conmigo, empujando un carrito de frutas en la esquina, igual que yo lo hice. El silencio que se hizo después valió más que cualquier venganza planeada. No lo dije para humillarlo, lo dije porque era la única forma de que entendiera lo que significa construir desde abajo, aunque estaba seguro de que nunca lo haría. Ese regreso fue la confirmación de que todo lo que había sufrido en el pasado había valido la pena. Ver sus caras, escuchar cómo el tono de burla se había transformado en una mezcla de envidia y necesidad, sentir cómo cada palabra mía pesaba más que sus lamentos, me dio una calma que nunca había conocido. No necesitaba insultarlos ni levantar la voz, mi vida era el testimonio de que se habían equivocado. Ellos pensaban que yo sería siempre el frutero pendejo, y sí, lo era, pero el frutero que había convertido su sudor en propiedad, en negocio y en respeto. Mientras tanto, mi primo, el licenciado que nunca fue, se quedaba con un volante de taxi en la mano y con la vergüenza de haber malgastado los años en fiestas y excusas. Regresé a Los Ángeles con la frente en alto y con más ganas que nunca de seguir creciendo. Sabía que cada terreno que comprara, cada local que abriera, iba a ser un recordatorio silencioso para mi familia de que la venganza se construye sin necesidad de gritarla. La próxima vez que volviera, no lo haría para escuchar súplicas ni disculpas vacías, lo haría para seguir ampliando la sombra de mi nombre. Para que cada metro cuadrado de tierra y cada cliente satisfecho fueran la respuesta a todas las burlas que alguna vez me lanzaron.
Porque entendí que la mejor venganza no es destruir al otro, sino obligarlo a vivir bajo la evidencia de que aquel al que despreciaron ahora está por encima, no con insultos, sino con hechos que no pueden negar. Actualización 4. Pasó otro año entero desde aquella visita al pueblo en la que miré a mi primo de frente y le solté, sin rodeos, que si quería aprender a trabajar podía empezar con un carrito como el que yo empujé bajo el sol. Ese año fue una mezcla de rutina afilada y decisiones que pesaban. En Los Ángeles me propuse blindar el negocio para que caminara sin que yo tuviera que estar con el cuchillo en la mano todo el día. Y en México me dediqué a ponerle cerraduras legales a todo lo que ya llevaba mi nombre. En la ciudad, antes del amanecer, me paraba en el local central que convertí en una especie de corazón del resto. Ahí instalé una cámara de refrigeración de segunda mano que un restaurantero cansado me dejó a buen precio. Y la hice funcionar a golpes de paciencia y con un paisano que sabe de electricidad tan bien como de chistes malos. La idea era simple y a la vez jodidamente ambiciosa. Cortar y enfriar desde un solo punto para que cada tienda recibiera fruta como si acabara de salir del cuchillo, con bolsas ya medidas y charolas armadas, para que el equipo en los puntos de venta no se quemara en horas pico y para que yo pudiera pensar en lo que venía sin vivir apagando fuegos todo el día. Afuera, los empleados nuevos aprendían a hablar con el cliente sin servilismo y sin soberbia, esa línea delgadita que hace que alguien regrese o que se vaya a otro lado. Y yo me sorprendía a mí mismo diciéndoles que esto no era vender fruta a lo bruto, que esto era vender alivio frío en un vaso, que si se equivocaban pidieran perdón con la cabeza en alto, y que si alguien llegaba de malas, pues ni modo, le tocaba a cada uno aguantar tantito sin tragarse la dignidad. Mientras esa base se afianzaba, me pasé noches enteras al teléfono con el notario del pueblo y con un conocido que no le tiembla la mano para decir esto no conviene cuando huele a trampa. Revisamos linderos. Pedimos copias certificadas, nos aseguramos de que los viejos recibos de agua coincidieran con los planos, y donde había dudas pedí que se midiera otra vez, lenta, con paciencia de hombre que está dispuesto a pagar por no tener pesadillas después. Me ofertaron una parcela pequeña junto a la acequia principal, un pedazo de tierra que muchos pasaban por alto porque se encharcaba en tiempos de lluvia y olía a hojas podridas, pero yo vi otra cosa. Vi la llave de paso de media zona, el sitio donde el agua se divide en caños delgados que terminan alimentando riegos que la gente da por sentados. No quise hacerme el listo ni avaricioso. Por eso cuando cerré la compra lo primero fue asegurar que el paso de agua quedara en regla, con actas y turnos como Dios manda, para que nadie dijera luego que yo me robé nada, y de paso marqué, con estacas y respeto, por donde debía pasar la gente sin pisar lo mío ni yo estorbar lo de nadie. Fue una jugada limpia y con la frente alta, y aún así sabía que a más de uno se le iba a atragantar que el frutero del norte ahora tuviera voz cuando se hablaba de riego. Con ese papel ya en el folder, regresé al pueblo con menos nervio que la vez anterior y con una calma que a mí mismo me sorprendía. Manejar por la calle principal, ver a los mismos de siempre sentados a la sombra, escuchar el rumor de los chismes que te alcanzan aunque no quieras, todo eso me recorrió el cuerpo como una corriente que ya no me quemaba. Me bajé de la camioneta con ropa limpia y cómoda, sin cadenas colgando ni posturas de payaso, y me fui directo a las tierras, porque yo no vine a posar para la plaza, vine a pararme donde mi nombre pesa. Cuando llegué al terreno de la acequia, había un par de primos lejanos recargados en la cerca como si fueran capataces del siglo pasado, me saludaron con esa sonrisa que pretende ser agria y dulce al mismo tiempo. Y uno soltó la clásica jalada de qué milagro, pensé que ya te habías olvidado de tus raíces. Les respondí con el mismo filo que uso para partir sandías, que yo no me olvido de nada, que lo que pasa es que aquí las raíces se confunden con enredaderas que asfixian y que yo vengo a podar lo que estorba. Les expliqué, sin grito, que esa parcela ya no era patio de nadie y que el paso del agua seguía su turno como siempre, pero que si querían cruzar, cruzaran por donde está marcado, y si pensaban dejar chatarra o trastos, que los recogieran ahora mismo porque yo no vengo a recoger mierda ajena. Al principio hicieron gárgaras con la lengua, luego se dieron cuenta de que no me temblaba nada y aflojaron el cuerpo. Uno dijo está bien, primo, no te encabrones, y yo rematé con una frase que los dejó con la boca cerrada. Que no me enojo, que solo pongo orden, porque del desorden ustedes han vivido demasiado tiempo.
La familia grande, esa banda que aparece de pronto cuando huele a algo que no entiende, organizó una comidita según ellos para celebrar mi regreso y hablar de cosas importantes. Fui por respeto a mi madre, que merece mis atenciones sin pedirlas, pero entré con la guardia arriba y con el estómago templado. Apenas me senté, la tía de la lengua larga empezó con el teatro, que qué orgullo verte triunfar, que siempre supimos que eras especial, y yo sentí esa risa vieja queriendo salir a asomar los dientes. Me aguanté y la escuché desahogarse, hasta que sacó el verdadero motivo con una tosecita tonta, que el muchacho, refiriéndose a mi primo, anda queriendo emprender y que una ayudadita de mi parte cerraría heridas. En ese momento la mesa entera fue aire, dejé el cubierto, limpié la boca con la servilleta y hablé sin levantar la voz, les conté, como quien narra el clima, que mi primo ya tuvo de mí no una ayuda. Tuvo años de mi trabajo metidos en su bolsillo, que convirtió mi pan de cada día en su chupe de cada noche, y que si ahora quería empezar algo, lo mejor que podía hacer era preguntarse dónde dejó la vergüenza. Les repetí, con la paciencia de un profesor que no se rinde pero ya está cansado, que si el muchacho quiere entender de negocio yo tengo espacio para un vendedor, con carrito, gorra y cuchillo. Y que aprendería algo más útil que cualquier cuento de universidad que nunca pisó de verdad. La tía se hizo la ofendida, mi madre me miró con ese dolor callado que a mí me abre heridas, y pedí disculpas por el tono, no por el fondo. Comimos con ese silencio que pesa, y cuando me fui, lo hice sin voltear, con la sombra de la camioneta acompañándome como un perro fiel. Antes de regresar a Los Ángeles, pasé por la presidencia municipal con mis papeles en una carpeta tiesa, pagué lo que se debe pagar, pedí que se actualizaran los recibos con mi nombre y, lo más importante, busqué al ingeniero del agua para que me explicara, con palabras de gente, cómo quedaban los turnos y las llaves, no quería sorpresas, ni abusos, ni malentendidos. Me atendió con esa mezcla de formalidad y curiosidad que me han tenido desde que dejé de ser el chavo que mandaba remesas, me explicó despacio, me mostró dónde firmar, y yo, en esa oficina con ventilador cansado. Sentí que por fin todo encajaba, que mi venganza no iba a ser grito sino trámite, no iba a ser empujón sino papel timbrado y respeto ganado a billetazos limpios. Salí de ahí y me fui al mercado. Compré pan para mi madre, flores para que le alegraran el altar, y me senté un rato en la plaza a mirar cómo el pueblo sigue igual aunque uno cambie. Con los mismos perros acostados a la sombra y los mismos viejos jugando con la paciencia del tiempo. Al volver a la ciudad, traía una claridad nueva, como si me hubieran cambiado los lentes y ahora todo se viera con contornos más filosos. Me dediqué a profesionalizar lo que ya veníamos haciendo, a dejar de ser un improvisado con suerte para convertirme en un empresario con barrio en las manos. Metí a un contador recomendado por un amigo que me juró por su madre que no es rata, y le pedí que me hablara claro, que me dijera cuánto pagar y cómo llevar la nómina sin trampas, porque no quiero construir sobre un piso chueco. Empecé a dar cursos semanales a los nuevos, no de discursos chafas de motivación, sino de cosas que importan, como no desperdiciar fruta, como acomodar el mostrador para que se venda más. Como entender al cliente que llega apurado y al que llega queriendo platicar. En paralelo, sumé una camioneta usada para repartir a tiendas y a oficinas, con hieleras limpias, con rutas fijas, con una libreta donde el chofer apunta si un elevador se descompuso o si un guardia tarda en abrir. Porque esos detalles te rompen el día si no los ves venir. Me clavé en ser meticuloso sin volverme inflexible, porque la calle te enseña a adaptar o a morir. Con la casa en orden, abrí una cuenta separada para un proyecto que me cosquilleaba por dentro desde hacía años, una beca que no llevara mi nombre en letras grandes ni fotos de sonrisa falsa. Una ayuda para chavos del pueblo que de verdad estuvieran estudiando, con comprobantes en la mano y no con cuentos en la lengua. Hablé con un maestro de secundaria que me caía bien desde mi adolescencia, uno de esos tipos que todavía creen que la educación cambia destinos, y le pedí que él fuera el filtro. Que eligiera a quienes tienen ganas y que yo solo pusiera el dinero sin convertirme en el tío incómodo que pide aplausos. La condición fue directa como cachetada, que ayuda habrá para el que compruebe con papeles y trabajo, no para el que se sepa hacer la víctima, y que a mi familia no le toca por apellido ni por berrinche. Quien cumpla, recibe. Quien quiera atajos, que se forme en otra fila.
Cuando lo lancé, me llovieron mensajes de felicitación hipócrita, y entre ellos el inevitable reclamo de la tía, que es injusto que no mires primero a los tuyos. Le respondí con una sola línea, que mis tuyos son los que no me tomaron por pendejo. La noticia de la beca corrió como corre el chisme y se mezcló, en el mismo soplido, con el rumor de que yo ahora decidía cosas del agua en esa zona. Fue entonces cuando empezaron a caerme llamadas disfrazadas de consultas, que si podías ayudar con tal cosa, que si sería posible adelantar un turno, que si habría chance de llegar a un arreglo. Me limité a recordarles que el agua es de todos y que los turnos no se mueven al capricho, que yo no estoy ahí para jugar al cacique sino para que nadie juegue conmigo. El primo, con su carro viejo que vibra como corazón enfermo, intentó pasar por mi parcela con una cara de a mí nadie me detiene, y el encargado que puse. Un señor serio que trabajó años de velador y que no se asusta con gritos, lo condujo por el sendero marcado con una firmeza que desarma, diciéndole que por aquí, joven, y por favor no deje la botella en la orilla. Que aquí ya no se permite la tiradera. Me contaron que mi primo se mordió el coraje y se fue mascando piedras, y yo, en el local central, pelé un mango con una calma que ni yo me conocía. A la vuelta de unos meses, armé un viaje de trabajo de esos que mezclan lo que uno es y lo que uno quiere ser. Llevé a 2 encargados de tienda al pueblo para que vieran de dónde sale parte de la fruta que vendemos, para que dejaran de pensar que los mangos nacen en cajas y los pepinos aparecen en bolsas. Para que entendieran el camino entero, desde el árbol hasta la hielera. Caminamos por mis parcelas con el sol rajándonos la nuca, escuchamos el sonido del agua como quien oye una canción vieja, y les conté, sin pose, que cada pedazo costó horas de calle, que aquí no hay genios. Hay necios con propósito. Pasamos por la plaza y mi apellido ya no sonaba a chisme, sonaba a la realidad que les guste o no se impone, y al despedirnos, uno de los encargados me dijo que ahora entendía por qué no tolero el desperdicio. Que cada pedacito de fruta mal cortado es una ofensa a todo este trayecto, y sentí que ese muchacho, al que la vida le ha dado menos de lo que merece, me estaba devolviendo en palabras algo que yo había estado buscando. Sentido. La última tarde de ese viaje volví a ver a mi madre, la abracé con el cuerpo completo, la senté a la sombra y mientras tomábamos agua de sabor le conté, con la voz suavecita que me sale solo con ella. Que no le va a faltar nada, que mis cuentas están claras y que jamás va a comer de mi mano con vergüenza, que lo que yo ponga en su mesa es fruto de trabajo que no le debe a nadie. Ella lloró silenciosa, me dijo que ya no pelee, que el rencor pesa, y yo le prometí que no peleo, que solo pongo límites, que aprendí a hacerlo tarde pero a tiempo. Y que si me ven duro es porque aprendí a la mala que el corazón sin hueso se rompe. Cuando me despedí, mi tía estaba en la puerta con cara de mártir, esperando acaso que yo le buscara conversación, y yo pasé de largo, no por crueldad sino porque a veces el silencio es el cinturón que no daña y encarrila. Volví a Los Ángeles con ganas de dormir una semana seguida y con el pecho con esa mezcla rara de cansancio y satisfacción que te recuerda que el camino lo elegiste tú, con tus errores y tus aciertos. Abrí el local al día siguiente y el olor a piña fría me recibió como se reciben los viejos amores, me puse la gorra, saludé a la señora del jugo verde, regañé con cariño al nuevo que quería irse temprano. Y anoté en una libreta los pendientes del mes, ahí, en esas páginas manchadas de jugo y sudor, escribí una frase que no voy a enseñar a nadie porque es mía y me pertenece como me pertenecen mis callos. Que la venganza se ve más bonita cuando se parece a la paz. Y al pasar la página, planeé el siguiente movimiento, no un golpe ruidoso, sino otro ladrillo, otro papel, otra tienda quizá, otra beca si las cuentas lo permiten. Otra mirada tranquila cuando vuelva al pueblo y me cruce con quienes juraron que yo no iba a ser más que un frutero. Lo soy, y con orgullo, pero ahora soy el frutero que, cuando pasa, obliga a los que antes se reían a bajar la voz. Actualización final. Había pasado ya más de medio año desde aquella visita al pueblo en la que puse las cartas sobre la mesa, sin necesidad de gritar, y regresé a Los Ángeles con la certeza de que no me quedaba pendiente nada con mi familia, salvo seguir creciendo para que el eco de mi nombre se oyera sin que yo lo pronunciara. En esos meses las cosas en los locales dieron un salto que todavía me cuesta creer cuando lo pienso despacio, 6 tiendas en funcionamiento, cada una con su propio ritmo.
con empleados que se convirtieron en parte de un engranaje bien aceitado, y con un sistema de distribución que armamos con camionetas viejas pero confiables, capaces de recorrer la ciudad como si fueran venas que llevan sangre fresca a cada esquina. Aprendí a delegar sin miedo, a confiar en que si una tienda abría tarde no era porque el encargado fuera flojo, sino porque había una fuga o un imprevisto. Y me di cuenta de que la verdadera libertad es mirar los números al final del día y saber que no dependen de tus manos cortando frutas sino de un equipo que cree en lo que hace. Esa sensación fue nueva para mí, casi desconocida, porque durante años me acostumbré a pensar que solo existía el trabajo si yo estaba ahí con la espalda sudada. Y de pronto entendí que uno también trabaja al enseñar y al soltar. Con esa estabilidad, me atreví a expandir lo que en algún momento fue solo un sueño suelto, llevar parte de la inversión de vuelta a México, pero no como remesas ni como favores, sino como negocios concretos. Abrí un par de locales en ciudades medianas, con la misma fórmula de fruta fresca, jugos y charolas, ajustada al gusto de allá, porque en cada región la gente pide distinto, unos quieren más limón, otros más picante. Y hay quienes prefieren la fruta sin aderezos, solo fría y lista para compartir en familia. Fue un reto tremendo porque tuve que armar equipos sin estar yo presente, confiar en paisanos que nunca habían cruzado la frontera pero que tenían el mismo hambre de hacer las cosas bien. Les enseñé desde cero, viajé varias veces para entrenarlos, y cada peso invertido me dolía como si arrancara pedazos de piel. Pero al ver que la clientela empezaba a responder y que la marca ya no era solo un letrero sino una promesa cumplida, supe que había dado otro paso hacia esa venganza silenciosa que me guía desde hace años. Mientras tanto, en el pueblo los rumores se multiplicaban. Ya no hablaban del primo frutero con burla, hablaban del hombre que había convertido lo que ellos despreciaban en una cadena de locales que daban trabajo y comida. Mis tierras seguían creciendo con discreción, y aunque no me interesaba que todo el mundo lo supiera, los papeles hablaban solos. La familia, acorralada entre su propia vergüenza y la necesidad, se cayó. Mi primo, que alguna vez fue presentado como la gran promesa, seguía manejando Uber en un coche que se caía a pedazos, y cada vez que lo veía estacionado en las calles del pueblo cuando yo viajaba de visita, notaba que bajaba la mirada, incapaz de sostenerme la vista. No necesitaba humillarlo ni recordarle nada, la vida misma se encargaba de mostrarle lo que había hecho con los años que yo le regalé. Algunos me preguntan si no siento lástima, si no me pesa verlo así, pero la verdad es que no. No hay espacio para la lástima cuando uno recuerda las noches de hambre, los tenis rotos, los días bajo el sol con la piel quemada, mientras el otro se gastaba el dinero en borracheras y teléfonos nuevos. Cada quien recoge lo que siembra, y él sembró desidia. Una vez más, mi madre fue la única que se mantuvo en pie con la frente limpia. A ella nunca le negué nada, y cada vez que regreso me aseguro de que no falte comida en su mesa, de que su casa se mantenga arreglada y de que sepa que su hijo, el que todos miraban como un fracasado, la cuida de una forma que no depende de favores. Ella todavía me pide que no guarde rencor, que perdone, que no me endurezca de más, pero yo le explico con calma que ya no es rencor, que lo que tengo es memoria. Que no odio, pero que tampoco olvido, y que cada paso que doy es un recordatorio de que la confianza no se regala a quienes no saben cuidarla. Ella suspira, me abraza, y yo me dejo arrullar por esa voz que siempre fue mi refugio, aunque alrededor de ella se moviera una familia llena de abusos. Con el tiempo, mi nombre dejó de ser motivo de chisme y empezó a ser un referente. En el pueblo, cuando alguien habla de tierras o de negocios, mencionan lo que estoy haciendo como ejemplo, y aunque sé que algunos lo dicen con dientes apretados, no hay nada que puedan hacer. Mis papeles están en regla, mis cuentas claras, mis empleados contentos. Eso es lo que me da tranquilidad, que mi venganza no es un golpe sucio ni una trampa, es la consecuencia lógica de años de aguante y de necedad. La gente que antes me llamaba frutero como insulto ahora lo hace con respeto, porque entienden que esa palabra no me quema, me define, pero bajo mis términos. Hoy vivo con la certeza de que cumplí lo que prometí aquella noche amarga en la que les dije que un día regresaría, pero no para darles más, sino para quitarles todo lo que creían suyo.
No les arranqué la comida ni la casa, les quité la ilusión de que podían manipularme, les quité la seguridad de que yo siempre iba a estar ahí para resolver sus problemas, les quité el derecho de burlarse sin consecuencias. Les quité, en pocas palabras, el poder que tenían sobre mí. Ahora cuando me ven llegar, no saben si saludar con sonrisas fingidas o quedarse callados, porque entienden que ya no hay moneda de cambio, que conmigo se acabó la época de los favores gratis. Yo, en cambio, camino tranquilo, sin necesidad de demostrar nada, porque todo está a la vista, los locales, las tierras, la gente que trabaja conmigo, la dignidad recuperada. Y cada vez que me siento a cortar un mango, ya no pienso en el cansancio ni en la burla, pienso en lo lejos que llegué con lo que ellos despreciaban. Esa es mi venganza, no la rabia eterna ni la violencia, sino la evidencia diaria de que el frutero que ellos ridiculizaban se convirtió en el hombre que ahora los obliga a guardar silencio. Y créanme, no hay sonido más dulce que ese silencio, porque es el eco de todo lo que construí con mis propias manos.